Bienvenidos a Gerard Astrología. Hoy vamos a ver el signo de Sagitario. El signo de Sagitario es un signo de fuego, mutable, es el noveno signo de la rueda zodiacal. Como signo mutable nos prepara para el pasaje de la primavera al verano en el hemisferio sur y del otoño al invierno en el hemisferio norte. Ahora bien, estas características de ser un signo de fuego, con esto cierra la trilogía de los signos de fuego. Habíamos visto en el momento 1 Aries, en el momento 5 Leo, y acá tenemos el momento 9 Sagitario. Como signo de fuego, Sagitario es un signo inspirador. En el caso de los sagitarianos, son de generar sistemas filosóficos, tiene una visión de conjunto. En general hay gente que ve al futuro. El planeta que rige a Sagitario es Júpiter. Júpiter, para los romanos, era el dador de expansión, el dador de fortuna, y era muy común el brindis por Júpiter entre los romanos para desearse buena fortuna. Y bueno, así como Júpiter era para los romanos, los griegos lo denominaban Zeus, que era el rey de los dioses, Zeus. Esto le da a los sagitarianos una capacidad de expansión, de visión, que, bueno, siempre se corre el riesgo de sobregirarse en esa expansión. Ejemplo, pedir créditos, consumir, gastar y después no poder responder a repagar esos préstamos. La expansión, a ver, a nivel de empresas, bien planificada es excelente, es la manera de crecer, tomar medidas expansivas, pero siempre hay que hacerlo con un sentido de realidad. Y ahí está el tema Júpiter, y si hay un exceso de Júpiter en el sentido de un exceso de optimismo, un exceso de confianza, un exceso de expansión, después viene Saturno, la realidad, la restricción, y nos dice hay que achicar costos, hay que cortar gastos, y es esta tensión Júpiter-Saturno, ¿eh? O Sagitario-Capricornio también, es la misma tensión. Por otro lado, como signo de fuego, nosotros habíamos visto en Leo los estilos de liderazgo leoninos y teníamos estilos de liderazgo democráticos y autoritarios. Y acá tenemos una referencia histórica muy concreta respecto a los tres personajes que protagonizaron la conferencia de Yalta, que fue en 1944, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes de Estados Unidos, Inglaterra y Rusia tomaron decisiones respecto al rumbo que iba a adoptar la humanidad, el mundo, de 1945 en adelante. Y notamos ahí que Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, era de Sagitario, y Joseph Stalin, el líder ruso soviético, también era de Sagitario. Es decir, que dos de las tres personas que participaron de la conferencia de Yalta, que diseñó el mundo de la posguerra, los dos eran Sagitario, y el tercero, Roosevelt, era de Acuario, que también es otro signo que mira hacia el futuro. El tema es que Sagitario también tiene esta capacidad de tomar decisiones y hacer el cauce como un río y llevar las cosas en la dirección que ellos fijan. Y que esa dirección que los sagitarianos fijan, especialmente en el ámbito político, durante muchas décadas después se mantiene ese rumbo de algún modo. Otro nativo de Sagitario famoso acaba de morir hace un año, el Papa Francisco Jorge Bergoglio, también de Sagitario. ¿Y en qué
podemos ver claramente las cualidades sagitarianas en el Papa Francisco, en que él fijó un nuevo rumbo en la Iglesia, una mayor apertura, una mayor flexibilidad hacia ciertos dogmas, y el dogma es el lado oscuro sagitariano, porque así como inspiran y generan sistemas filosóficos, cuando se rigidizan esos sistemas filosóficos y se convierten en dogmas, es una parte o un lado oscuro de Sagitario. Pero en este caso, Francisco tuvo la maestría de animarse a revisar determinadas cuestiones y flexibilizar o adaptar a los tiempos determinados dogmas. De todas maneras, él le imprimió este rumbo nuevo a la Iglesia. Piensen que es el primer papa no europeo en la historia de la Iglesia Católica, o por lo menos después de muchísimos siglos. De hecho, todos los papas eran italianos hasta que apareció el polaco Wojtyła y el alemán Ratzinger, que o sea, los dos papas anteriores a Francisco fueron no italianos, pero sí europeos. En cambio, el Papa Francisco Bergoglio, argentino, latinoamericano, del continente americano, y el Papa actual, León XIV, norteamericano con doble nacionalidad peruana. Es decir, que hay un nuevo rumbo de la Iglesia. Y esto está marcado por el sagitariano Bergoglio. Después, otra nota a destacar, en parte por ser signos de fuego, es que la gente de Sagitario tiene mucho coraje personal. De hecho, volviendo al personaje de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, toda Europa estaba aterrorizada de la potencia militar del ejército alemán, del régimen nazi, y Churchill no les tenía miedo. Se les plantó, se los enfrentó y aguantó hasta la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra para equilibrar más los tantos, pero inspiró al pueblo inglés a resistir los ataques de los nazis. Es decir, que tienen mucho valor personal en general los sagitarianos y tienen aparte esta capacidad de imaginar un futuro mejor, porque en el primer momento de la Segunda Guerra Mundial el panorama de toda Europa era sombrío, con los nazis ocupando las principales capitales europeas y el resto de los países de Europa prácticamente desarmado, y Churchill vislumbró que había que enfrentarse a Hitler, que había que derrotarlo y de algún modo que Europa adoptara un nuevo rumbo. Ese nuevo rumbo, en cierto modo, se pactó en la conferencia de Yalta del 44, como les dije antes, y bueno, se definió el mundo desde 1945 hasta 1990, que cayó el muro de Berlín, año 89, y en el 91 cayó la Unión Soviética. Fue un proceso de 2 años, pero para redondear, del 45 al 90, durante 45 años, rigió un bloque occidental y un bloque soviético en Europa. Es decir, que en esa conferencia, dos sagitarianos entre tres participantes de la conferencia decidieron el rumbo del mundo. A la vez tenemos este optimismo, este deseo de expansión de los sagitarianos, este sentido de dirección, esta, esta cualidad de tener visión o sentido de propósito en la vida, que esto es muy importante, porque para un sagitariano o para alguien que tiene fuertes aspectos de Júpiter en su carta natal, la vida sin propósito no tiene sentido. Es decir, que hay un por qué, un para qué vivimos. No es que simplemente vivimos o existimos. Hay un fin, hay una finalidad de estar en este mundo. Y eso lo tienen muy claro los sagitarianos. Otro tema
Bueno, el tema de los viajes. En Sagitario tenemos el tema de los viajes largos, los viajes de la mente, los altos estudios, los estudios universitarios, los vínculos con el extranjero son claves en Sagitario, las lenguas extranjeras, las costumbres foráneas, porque da esta cuestión de la expansión, ¿no? De salirse del círculo cerrado familiar o local o aldeano y abrirse y expandirse al mundo, a otras culturas, a otras religiones y a otros sistemas de pensamiento y estilos de vida. Y ahí hablando de expandir, ver otras visiones, volvemos al sagitariano Bergoglio, el Papa Francisco, que antes de llegar a Roma como papa, en Buenos Aires como cardenal siempre promovió encuentros ecuménicos, es decir, aunar encuentros entre los religiosos católicos, los religiosos musulmanes, los religiosos judíos, eh, y digamos, todas las religiones monoteístas en definitiva confluyen en que todos creemos en un solo Dios, que uno lo llamará Alá, otro lo llamará Dios, pero las religiones monoteístas parten de ese principio, de que respondemos a un solo Dios. Y bueno, después están las divisiones religiosas que causan tantos conflictos entre católicos, judíos, musulmanes. Pero digamos que Bergoglio, como sagitariano, el Papa Francisco, siempre abogó por la unificación o la buena relación entre las distintas corrientes o pensamientos monoteístas. De hecho, esto lo plasmó ya cuando estando en el Vaticano, eh, invitaba a religiosos de otras corrientes a dar misa en el Vaticano. Eh, Otra cuestión, digamos, dentro de lo que siempre digo, de que la moneda tiene dos caras, excesiva expansión puede traer futura restricción, excesivo, digamos, anclaje filosófico se puede rigidizar en un dogma que a posteriori puede parecer inapropiado para los nuevos tiempos. Es decir, como digo siempre, la moneda tiene dos caras, pero acá tiene que existir el equilibrio libriano, ¿no? De poner la expansión en su justa dosis, atendiendo las posibles restricciones para que esa expansión no sea sobregirarse y quedar pedaleando en el aire. Y por último, tenemos que Sagitario en definitiva siempre confía, ve al cielo y confía en que Dios proveerá. Con esta frase nos despedimos hasta el próximo sábado, en donde vamos a ver el signo de Capricornio. Gracias por seguir Gerard Astrología. Nos vemos.